Jesal, sin duda, fue un hombre valiente, pero también temerario, lo que tuvo importantes repercusiones en la historia de Israel. Fue uno de los hijos de Sarbia, hermana de David, convirtiéndose así en sobrino del emblemático rey de Israel. Sin embargo, debido a su falta de prudencia, Jesal perdió la vida, lo que provocó acontecimientos que prolongaron los conflictos internos en Israel y pospusieron la unificación de las tribus israelitas bajo el reinado de David. Es importante señalar que Jesal murió antes de que David pudiera reinar sobre un reino unificado. Además, Jesal tenía dos hermanos notables, Joab y Abisai, ambos conocidos por sus hazañas en las fuerzas israelitas. La historia de Jesal está registrada en la Biblia, especialmente en los libros de Samuel y Crónicas. Sin embargo, su imprudencia y las consecuencias de sus acciones se destacan como factores que influyeron negativamente en el curso de la historia de Israel en ese periodo. La Biblia ofrece una visión integral de estos eventos, destacando las elecciones y acciones de Jesal y sus ramificaciones en la trayectoria del pueblo de Israel. Asahel, cuyo nombre significa Dios hecho, fue un guerrero valiente y ágil, destacándose como uno de los 30 valientes de David. Estos hombres eran una élite de guerreros conocidos por su destreza en la batalla y sus habilidades excepcionales. Asahel es mencionado en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 11, versículo 26, como uno de los fuertes del ejército de David. Además, el cronista bíblico destaca a Asahel como jefe de una división de 24.000 hombres en el ejército de David, como se menciona en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 7. Esta referencia genera cierta controversia debido a que Asahel ya había muerto cuando David comenzó a ser rey sobre todo Israel. Sin embargo, un análisis más detenido del texto bíblico sugiere que no hay contradicción. Asahel ocupó una posición destacada entre los guerreros durante el reinado de David en Judá. Después de su muerte, su hijo Zebadías asumió su cargo. Por lo tanto, cuando el nombre de Asahel aparece en una posición de honor durante el reinado de David sobre todo Israel, no representa una contradicción cronológica, sino probablemente una referencia a su participación significativa en el ejército de David. El honor atribuido póstumamente a Asahel puede interpretarse como una forma de reconocimiento a través de su hijo, quien asumió su papel de representante ante el ejército israelí. De esta manera, la historia de Asahel resalta no solo sus habilidades como guerrero, sino también la continuidad de su influencia a través de su hijo, Zebadías, quien preservó y perpetuó el legado de Asahel en el ejército de Israel. Sin duda, el momento más notable en la historia de Asahel, según lo registrado en la Biblia, ocurrió durante la disputa entre los partidarios de David y la casa de Saúl. Después de la muerte del rey Saúl y sus hijos, Isboset, el único hijo superviviente de Saúl, asumió el liderazgo de las tribus de Israel con el apoyo de Abner, el comandante del ejército de Saúl. Sin embargo, el liderazgo de David ya fue reconocido en Hebrón por la tribu de Judá. Se desarrolló una gran batalla en Gabaón entre las tropas de Isboset, dirigidas por Abner, y las tropas de David, dirigidas por Joab. Las tropas de Abner fueron derrotadas por el ejército de David, al mando de Joab. En este escenario, Asahel, conocido por su velocidad, comenzó a perseguir a Abner sin descanso. El texto bíblico destaca la velocidad de Asahel, que no se desvió ni a derecha ni a izquierda durante la persecución. Abner, consciente de la capacidad de Asahel para alcanzarlo, le aconsejó que abandonara la persecución, ya que no quería causarle daño. Abner reconoció la superioridad de Asahel en términos de velocidad, pero sabía que era superior a Asahel en combate. El registro de esta narración está en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, entre los versículos 19 y 22. Abner, mirando hacia atrás durante la persecución, interrogó a Asahel sobre su intención. Asahel afirmó ser el mismo Asahel. Abner luego aconsejó a Asahel que se moviera hacia la derecha o hacia la izquierda, sugiriéndole que tomara a uno de los jóvenes y tomara su armadura. Sin embargo, Asahel se negó a abandonar la persecución,
demostrando su determinación y audacia. Abner volvió a insistir sobre Asahel, pidiéndole que abandonara la persecución, advirtiendo sobre los peligros de enfrentarlo y mencionando la imposibilidad de enfrentar cara a cara a Joab, hermano de Asahel. Sin embargo, la Biblia informa que Jesal no hizo caso de las advertencias de Abner y continuó persiguiéndolo tenazmente. Sin otra alternativa, Abner se vio obligado a enfrentarse a Asahel en combate. El texto bíblico registra que Abner hirió a Asahel con una lanza a la altura de la quinta costilla. La punta de la lanza atravesó a Asahel, haciéndolo caer y morir en el acto. Esta narración resalta la valentía de Asahel, pero también revela su imprudencia al persistir en enfrentarse a alguien más hábil y mejor preparado. La historia destaca la importancia de reconocer las limitaciones y evaluar los riesgos antes de involucrarse en confrontaciones desiguales. Luego de la muerte de Asahel, el texto bíblico menciona que su cuerpo fue sepultado en la tumba de su padre en Belén. Esta triste conclusión resalta no solo el final de la vida de Asahel, sino también su conexión con el linaje familiar, enfatizando que su herencia y legado fue enterrado junto a su padre en Belén. El incidente entre Jesal y Abner tuvo importantes repercusiones para Israel, especialmente en lo que respecta al ascenso de David al trono. La muerte de Asahel jugó un papel crucial al posponer la coronación de David, lo que desencadenó una guerra prolongada entre la casa de Saúl y la casa de David. Después de una serie de acontecimientos y un desacuerdo entre Abner, el comandante del ejército de Israel, e Is-Boset, quien dirigía la casa de Saúl, Abner decidió apoyar la ascensión de David al trono unificado. Sin embargo, este gesto de apoyo tuvo consecuencias trágicas para Abner. Cuando Abner finalmente pudo articular la unidad de la nación bajo el reinado de David, pagó un alto precio por buscar la reconciliación. El texto bíblico relata que Abner, tras apoyar la ascensión de David, acabó perdiendo la vida. Este trágico episodio pone de relieve las complejidades políticas y las consecuencias personales que implica intentar unificar a Israel bajo un liderazgo central. La historia de Abner y su trágica muerte sirve como recordatorio de las tensiones y conflictos que permearon el periodo de transición entre los reinados de Saúl y David, mostrando cómo las decisiones individuales y las alianzas políticas tuvieron profundos impactos en la historia de Israel. Joab, lejos de olvidar los acontecimientos ocurridos en el campo de batalla de Gabaón, actuó de forma traicionera, cobarde e ilegal para vengar la muerte de Asahel. De manera cruel, mató a Abner en una ciudad de refugio. El texto bíblico sugiere que Joab recibió ayuda de su otro hermano, Abisai, para llevar a cabo este acto reprobable. David, al enterarse de la acción de Joab y Abisai, repudió la actitud de sus sobrinos y les lanzó una maldición. Declaró: «Caiga esta sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. No haya nunca nadie que tenga flujo, que sea leproso, que se apoye en muletas, que caiga a espada, o que necesite ayuda. Pan». Esta maldición pronunciada por David enfatiza la gravedad del acto cometido por Joab y Abisai, e indica la desaprobación del rey por la venganza injusta y la violencia excesiva. Esta parte de la historia resalta no solo los conflictos internos en la casa de David, sino también la complejidad de las relaciones familiares y políticas de la época. La actitud de Joab de buscar venganza deshonrosamente resultó no solo en la muerte de Abner, sino también en la desaprobación de David y la maldición sobre él y su linaje. Abisai, impulsado por la venganza por la muerte de su hermano Asahel en el campo de batalla de Gabaón, y en connivencia con Joab, perpetró el asesinato de Abner en una ciudad de refugio, ignorando las leyes que protegían a quienes buscaban refugio. Esta acción desencadenó un complot traicionero y cobarde, que dejó profundas huellas en las relaciones familiares y políticas en Israel. El texto bíblico destaca que, tras la muerte de Abner, David desaprobó con vehemencia la actitud de sus sobrinos Joab y Abisai, echando sobre ellos una maldición. David expresó su condena a la violencia excesiva y la búsqueda incesante de venganza. En este oscuro episodio de la historia, la traición de Joab y Abisai revela las complejidades y los conflictos internos que marcaron la transición de poder en Israel.
La venganza injusta resultó no solo en la muerte de Abner sino también en la severa desaprobación del rey David. Para aquellos que han visto hasta aquí y aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo ahora. Además, comparte en los comentarios si ya estabas familiarizado con la historia de Asael en la Biblia.